Hola chicos y chicas, qué lindo el poder estar con ustedes una semana más compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar la lección 11A de la unidad 3, norma de excelencia, que se titula Encontrando tu identidad. En Marcos 8, versículos 34, encontramos lo esencial de la lección del día de hoy, y dice así. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Comencemos definiendo identificación personal. Piensa en tu identificación personal. Por ejemplo, el ID que te dan en la escuela y utilizas para sacar los libros de la biblioteca, el Media Center, y tienen una foto tuya con tu número de estudiante, el grado, etc. Piensa por qué son importantes las identificaciones personales. Pues estas nos dicen quién es esa persona y muchas veces lo que hace, por ejemplo, en el hospital, los ID dicen quién es la enfermera, la terapista física, el médico. En tu escuela, los ID identifican a la trabajadora social, la maestra, la principal, etc. Pero tenemos también que pensar que como a veces estos ID pueden ser engañosos. Pues a veces la gente lo falsifican, las identidades, y dicen ser un doctor o un policía y en realidad no serlo. ¿Y en qué manera se identifica? ¿Cómo tú puedes identificar a la gente? Bueno, necesitamos saber cómo es la gente y a qué se dedica. Pero eso no nos dice todo sobre una persona. A veces asumimos que alguien es bueno o no tan bueno por lo que su identidad indica o nos dice. Y de eso quiero hablar hoy, de cuál es nuestra identidad y cómo llegamos a eso, definirla. Hoy vamos a estudiar lo siguiente. Número 1, lo que significa negarnos a nosotros mismos y lo que eso significa en cuanto a nuestra relación con Cristo. Número 2, lo que significa tomar nuestra cruz y cómo nos identifica con Cristo. Y por último, punto número 3, lo que significa seguir a Cristo y cómo hacerlo. La lección tiene 3 puntos esenciales. El primero que vamos a discutir es niégate a ti mismo. Y vamos a leer el siguiente pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Esta que tienen aquí al frente es Nueva Versión Internacional. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo primero que Jesús nos dice es que si alguien quiere venir conmigo, esto es una invitación. Seguirlo es una opción voluntaria. Y luego nos dice, niéguese a sí mismo. Jesús no nos está pidiendo que nos odiemos a nosotros mismos ni denunciar a nuestra humanidad. Jesús nos invita a reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos bajo el señorío de Jesucristo. Por ejemplo, tú te niegas a ti mismo para otras cosas. Tienes ganas de jugar un juego en la computadora, eso es lo que tienes deseo de hacer, pero sabes que tienes que practicar el piano o la clase de guitarra y te niegas el deseo tuyo de irte a jugar porque tienes un compromiso y vas y cumple con tu hora de práctica. Lo mismo, tienes ganas de dormir, estás cansado de lo que te quieres quedar en la casa, tirado en el sofá, comiéndote un snack y viendo televisión, pero sabes que tienes práctica de equipo de fútbol o tal vez estás en un equipo de pelota, pues te niegas tus deseos con el propósito de aprender algo nuevo o mejorarte, cosas que te van a servir en el futuro. Son sacrificios que haces, pero al final tienen un propósito que positivo. En otras palabras, establecer prioridades y cuando te niegas a ti mismo
y das el control a Jesús. Le estás dando la prioridad a Él. Negarnos a nosotros mismos tiene el beneficio de ahorrarnos penas y dolores. Me explico. Te da curiosidad qué es beber alcohol, pero te niegas a hacerlo porque sabes que eres un menor, que afecta a tu cerebro y cuerpo negativamente y por tanto dices no. Pues tú sabes que te ahorras el mentir a mamá y papá, el pasar vergüenza porque te emborrachaste y por maltratar a tu cuerpo de tal forma. Busca ahora en Romanos, capítulo 16, versículo 19. Y dice así: es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Vamos a empezar explicando lo que quiere decir sagaces. Sagaces quiere decir ser astuto, vivo, listo, no ser bobo o ingenuos. En otras palabras, debemos de tener práctica en hacer las cosas buenas y no práctica en las cosas malas. Debemos de evitar el experimentar con actividades tales como, les mencioné antes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, etc., que se pudieran convertir en fuente de daño espiritual y físico. Debemos evitar cosas que Satanás más tarde puede usar en contra nuestra como tentación o culpa. Este próximo versículo habla sobre negando nuestras propias prerrogativas. ¿Qué es prerrogativa? Pues eso significa privilegio, gracia o excepción que se concede a una persona. Cuando decimos, por ejemplo, esa es mi prerrogativa, is my prerogative, estamos diciendo, este es mi derecho, is my right. So, vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 35, que dice así: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Este versículo nos dice que seguir a Cristo no es fácil en este mundo, pero al final esta decisión salvará ¿qué? Nuestra alma. Hemos llegado al punto número 2, y es cuando decimos, toma tu cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? ¿Alguien me puede decir? Diego, José, Yaelis, Yarel, Maturo, no los oigo. Son bromas. Ahora en serio. Vamos a ver qué pasa. Identificándote con Cristo, ¿ok? ¿Qué significa o debería significar para nosotros la cruz? La cruz no es una carga o un problema. La cruz es el símbolo de nuestra liberación. Dime, ¿cómo tú identificas a un cristiano? ¿Y cómo deberían ser? Pues mira, a veces nos consideran criticones y orgullosos, sea cierto o no. A veces somos malentendidos, pero siempre debemos de ser ¿qué? Compasivos, cariñosos, amables y serviciales. Debemos representar a Cristo en todo momento y lugar. ¿Por qué crees que los que no creen en Cristo a veces nos hostigan y se burlan a veces de nosotros los cristianos? Pues mira, hay alguna gente que ha conocido a supuestos cristianos, y eso se lo pongo entre comillitas, porque se llaman cristianos, pero son solamente cristianos de qué? De nombre y no de actitud. Y nos comparan con ellos. Otras veces que no les gusta nuestro estilo de vida, como somos las cosas a veces diferentes. Y siempre hay esas personas que ustedes han conocido que son bien inseguras y para ellos sentirse mejor y sentirse superiores se burlan de otros. Son pruebas que vamos a tener todos que en esta vida pasarlas y saber sobrellevarlas. Jesús, mira, pero recuerda lo que dice Jesús. Jesús siempre era ¿qué? Amable, paciente, pero firme en lo que creía y cree. Y nosotros tenemos que ser de igual forma. Y con esto hemos llegado al punto número 3 y último, que es el que sigue a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Piensa en eso. Es el negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Significa dejar algunas cosas para buscar otras. Para entender mejor, vamos a buscar en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 22. Y luego vamos a leer también Tercera Juan capítulo
1, versículo 11. Y Tercera Juan solamente tiene un capítulo. Lee así, en el 21. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y el 11 de Tercera Juan dice, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Estos versículos nos invitan a huir de qué? Del mal. A veces los jovencitos y nosotros los adultos también probamos los límites de lo bueno y lo malo. Pareciera que queremos estirar nuestros músculos espirituales, pero nuestras fuerzas no vienen de nosotros mismos, sino vienen ¿de dónde? De Dios. Y Él nos debe de ser ¿qué? Tentado, no lo debemos estar poniendo a prueba. Y en 2 Timoteo 2, versículo 22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Este pequeñito pasaje que hemos leído aquí nos dice que debemos evitar las tentaciones, debemos ser sabios y no ponernos en situaciones que nos empujen a hacer lo contrario, evitar que los problemas. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 11 dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Mira, la vida es más fácil y simple si vamos tras todas las cosas positivas que Dios quiere que busquemos, como leíamos aquí. Pregúntate lo siguiente, ¿por qué a menudo es tan difícil hacer lo que sabemos que es bueno, especialmente si nos sentimos forzados a hacerlo? Pues es nuestra naturaleza humana. En el fondo casi todos somos rebeldes, con causa o sin causa. Y nuestros deseos humanos no siempre son lo mejor para nosotros. Y eso lo hace que más difícil. Por eso necesitamos a Cristo para poder hacer lo bueno. En el Salmo 119, versículos 32 nos dice, corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. ¿Sabe qué has abierto nuestras mentes estrechas, nos las has estirado para que podamos pensar un poquito más claramente? Y en Juan, capítulo 14, versículo 15 nos añade, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Escuchen bien, hacer lo correcto porque nos sentimos obligados a hacerlo no funciona. De eso estamos todos claros, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Tarde o temprano te cansas de hacerlo, pero cuando tienes una motivación auténtica, hablamos de auténtico la semana pasada, y pasión por el asunto, es diferente. Cuando tenemos una relación personal con Jesús, eso nos libera de las cargas y hacemos lo correcto motivados ¿por qué? Por nuestro amor hacia Él. Recuerda esto, el cristianismo no es una religión, es una relación personal la cual tiene por fundamento y base a Jesús. Esa es la razón por la cual le seguimos. De la lección de hoy quiero que te recuerdes de estos 3 puntos bien importantes. Empieza con el primero. Tu identidad de cristiano debe estar basada en una buena relación personal con Cristo. ¿Ok? Eso es lo que te debe identificar. Número 2. ¿Por qué es eso importante? Porque los cristianos que se identifican con Jesús tienen y mantienen un compromiso duradero que va a durar mucho tiempo. Tercero, ¿cómo podemos hacerlo? Lo logramos dejando a un lado el egoísmo
y vivimos una vida que da ejemplo o testimonio a otros, que cuando nos miren, nos vean el rostro de Jesús reflejado en nuestros rostros. Te invito a que tomes tu cruz y sigas a Cristo. La cruz es la misión que Dios tiene para tu vida y que a su vez es parte de su plan eterno para la humanidad. Que tu ID personal, tu identificación personal lea lo siguiente: nombre, Hijo de Dios. Nacionalidad, cristiano. Profesión, discípulos de Cristo. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Los amo mucho en Cristo.